Mi suegra me miró fijamente desde la primera fila de la iglesia, y con una voz que cortó el silencio como un cuchillo, gritó: «Tú no perteneces aquí». Toda la sala se quedó paralizada, pero lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Me llamo Elena, tengo 32 años, y pensé que el día de mi boda sería el más feliz de mi vida. Pero cuando entré a esa iglesia, vestida de blanco, con mi padre del brazo, lo que vi en los ojos de mi suegra fue algo que jamás olvidaré: odio puro. Conocí a Sebastián hace 5 años en una cafetería del centro. Yo estaba terminando mi residencia médica, exhausta después de un turno de 24 horas. Él entró con su traje perfectamente planchado, su sonrisa amable, y pidió un café con leche sin azúcar. Me tropecé y le derramé medio vaso de agua fría encima. Me quería morir de la vergüenza, pero él solo se rió y me dijo: «Supongo que esta es tu forma de pedirme mi número, ¿no?». Nos enamoramos rápido. Sebastián era todo lo que yo había soñado: inteligente, divertido, detallista. Trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa. Venía de una familia acomodada, con una casa enorme en las afueras de la ciudad, jardines perfectos, y una madre que parecía salida de una revista de alta sociedad. Yo venía de un barrio humilde. Mi padre era mecánico, mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años, y mi papá había trabajado día y noche para pagarme la universidad. Cada peso que ganaba lo invertía en mí. «Vas a ser doctora, mija», me decía siempre, «y nadie te lo va a quitar». La primera vez que conocí a Beatriz, la madre de Sebastián, fue en una cena familiar. Llegué nerviosa, con un vestido sencillo que había comprado en una tienda del centro. Sebastián me había dicho que su mamá era un poco exigente, pero que todo iba a estar bien. Cuando entré a esa casa, sentí que entraba a otro mundo. Pisos de mármol, cuadros que parecían de museo, una lámpara de cristal que colgaba del techo como si pesara una tonelada. Beatriz me recibió con una sonrisa fría, me dio 2 besos en el aire sin tocarme realmente, y me dijo: «Así que tú eres Elena. Sebastián me ha hablado mucho de ti». Durante la cena, hizo preguntas, muchas preguntas. «¿A qué se dedican tus padres? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué hospital trabajas? ¿Tu familia es de aquí?». Cada respuesta mía era seguida de un silencio incómodo y una mirada que parecía evaluarme como si fuera una pieza defectuosa. Sebastián apretó mi mano por debajo de la mesa. Su padre, don Ricardo, fue más amable. Me preguntó sobre mi especialidad, me felicitó por mi dedicación. Pero Beatriz no dejaba de mirarme como si yo fuera una intrusa. Esa noche, cuando Sebastián me llevó de regreso a mi apartamento, le pregunté: «¿Tu mamá me odia?». Él negó con la cabeza y me dijo: «No te odia, solo es protectora. Dale tiempo». Pero el tiempo no mejoró las cosas. Cada vez que íbamos a visitarlos, Beatriz encontraba una forma sutil de hacerme sentir menos. «Ay, Elena, qué interesante tu vestido. Es de temporada pasada». «¿O Sebastián, no extrañas cuando salías con Valeria?». Ella sí sabía cocinar. Valeria era su ex, una chica de su misma clase social, rubia, perfecta, que según Beatriz, era como una hija para ella. Sebastián siempre la defendía. «Mamá no lo dice con mala intención», me repetía, pero yo veía la intención, la sentía en cada palabra, en cada mirada. Cuando Sebastián me propuso matrimonio, fue en la playa, al atardecer, con el anillo de su abuela. Me arrodillé en la arena y lloré de felicidad, pero cuando fuimos a contarles a sus padres, la reacción de Beatriz fue glacial. «¿Matrimonio? ¿Ya?», dijo, con una copa de vino en la mano. «Sebastián, hijo, ¿no crees que es un poco apresurado? Apenas la conoces». «Mamá, la conozco hace 5 años», respondió Sebastián, molesto. «5 años no es nada», replicó ella. «Además, Elena tiene su carrera. Seguramente querrá enfocarse en eso». «No es así, Elena». Yo no sabía qué decir. Sebastián intervino: «Mamá, vamos a casarnos, con o sin tu bendición». Beatriz dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «Está bien, si eso es lo que quieres, pero no digas que no te advertí». Los meses previos a la boda fueron una pesadilla. Beatriz se involucró en cada detalle, y cada decisión que yo tomaba, ella la cuestionaba. «Flores silvestres, qué rústico. Este salón, Sebastián merece algo mejor. Tu vestido es de esa tienda». Esperaba algo más elegante. Intenté mantener la paz. Sebastián decía que solo quería sentirse parte de la organización, pero yo sabía la verdad, quería controlarme. Quería demostrarme que yo no era suficiente para su hijo. Una semana antes de la boda,
Beatriz me citó en una cafetería. Pensé que tal vez quería hacer las paces. Me equivoqué. Se sentó frente a mí, perfectamente maquillada, con su bolso de diseñador en el regazo. Me miró y me dijo: Elena, te voy a ser sincera. No creo que seas la mujer adecuada para mi hijo. Sentí un nudo en el estómago. Perdón, Sebastián viene de una familia con tradición, con valores. Tú vienes de otro mundo. No hay nada malo en eso, pero ustedes no son compatibles. Él va a darse cuenta tarde o temprano, y cuando eso pase, va a ser peor. Sebastián me ama, le dije, con la voz temblorosa. El amor no lo es todo, querida, respondió ella, con una sonrisa condescendiente. El amor se acaba, y cuando se acabe, ¿qué van a tener en común? Nada, absolutamente nada. Me levanté de la mesa. Con todo respeto, Beatriz, pero lo que Sebastián y yo tengamos o no tengamos, no es asunto suyo. Nos vamos a casar, y usted puede estar presente o no, eso también es su decisión. Salí de esa cafetería temblando de rabia, pero no le conté nada a Sebastián. No quería arruinar lo que quedaba de la relación con su madre. Llegó el día de la boda. Me desperté temprano, con mariposas en el estómago. Mi papá estaba nervioso, ajustándose la corbata una y otra vez. Estás hermosa, mija, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tu mamá estaría tan orgullosa. Llegamos a la iglesia. Era una iglesia antigua, hermosa con vitrales de colores, y un órgano que ya estaba sonando. Los invitados empezaron a llegar. Yo esperaba en una habitación lateral, con mi vestido blanco, mi ramo de flores, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces escuché un grito que venía de adentro de la iglesia. No puede ser, esto es una falta de respeto. Era la voz de Beatriz, mi madrina de boda. Carla salió corriendo de la iglesia y entró a la habitación donde yo estaba. Elena, hay un problema. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Es la mamá de Sebastián, está gritando. Dice que no puede permitir que la boda continúe. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué? Carla me tomó de las manos. Sebastián está tratando de calmarla, pero ella está histérica. Dice que tú no eres digna de su hijo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Años de aguantar humillaciones, de tragarme comentarios hirientes, de sonreír cuando lo que quería era gritar. Todo explotó en ese momento. No voy a dejar que me haga esto, dije, limpiándome las lágrimas. No hoy. Carla me miró con preocupación. Elena, ¿estás segura? Tal vez deberíamos esperar, hablar con Sebastián. No, la interrumpí. Voy a entrar. Ahora, abrí las puertas de la iglesia. La música del órgano se detuvo. Todos los invitados voltearon a verme. Y ahí, en la primera fila, estaba Beatriz, de pie con el rostro rojo de furia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella gritó: «Tú no perteneces aquí». El silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Yo caminé por ese pasillo, paso a paso, con mi padre del brazo. Temblaba, pero no iba a detenerme. No ahora. Beatriz dio un paso hacia mí. Escúchame bien, esta boda no puede seguir. No voy a permitir que arruines la vida de mi hijo. Sebastián se acercó a ella. Mamá, basta, por favor, pero ella lo apartó. No, alguien tiene que decir la verdad. Ella solo está contigo por tu dinero. Es una cazafortunas. Los murmullos empezaron a llenar la iglesia. Yo sentí como mi pecho se apretaba, como las lágrimas volvían a brotar. Entonces, una voz resonó desde el fondo de la iglesia, una voz que yo conocía muy bien. Beatriz, creo que hay algo que no sabes. Todos voltearon. Era don Ricardo, el padre de Sebastián. Caminó lentamente hacia el frente, con un sobremanila en las manos. Ricardo, ¿qué haces?, preguntó Beatriz, con voz temblorosa. Algo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió él. Se paró frente a mí, y me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego se volteó hacia Beatriz. Hace 35 años, comenzó don Ricardo, con voz firme, antes de conocerte a ti, Beatriz, yo tuve una relación con una mujer buena, trabajadora, de un barrio humilde. Nos amábamos, ella quedó embarazada. El silencio en la iglesia se volvió ensordecedor. Mis padres me obligaron a dejarla, continuó don Ricardo. Dijeron que ella no era de nuestra clase, que arruinaría nuestro apellido. Yo fui un cobarde, la abandoné, y ella crió a su hija sola, sin mi ayuda, sin mi apellido. Beatriz palideció. Ricardo, ¿qué estás diciendo? Don Ricardo me miró directamente. Elena, tu madre se llamaba Teresa Morales. Sentí que el mundo se detenía. Teresa fue el amor de mi vida, dijo él con la voz quebrada. Y tú eres mi hija. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi padre, el hombre que me crió,
Me apretó el brazo con fuerza. Yo lo sabía, mija, susurró. Tu mamá me lo contó antes de morir, y te amé como si fueras mi propia sangre. Porque lo eres. Don Ricardo se acercó a mí, y me entregó el sobre. Aquí está todo. Pruebas de ADN, documentos, cartas que tu madre me escribió. Yo las guardé todos estos años. Y cuando Sebastián me dijo que se iba a casar contigo, investigué, y descubrí la verdad. Abrí el sobre con manos temblorosas. Ahí estaban las cartas, las fotos, los resultados de ADN. Todo era real. Sebastián, dije, volteando hacia mi prometido. ¿Tú sabías? Él negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, acabo de enterarme. Hace 10 minutos, mi papá me lo dijo antes de que entraras. Beatriz dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe. Esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Don Ricardo se volteó hacia ella. Durante todos estos años, me hiciste creer que tú eras mejor que los demás, que nuestra familia era superior, pero la verdad, Beatriz, es que yo abandoné a la mujer que amaba por cobardía, y tú has tratado a mi hija como basura, a mi propia hija. Yo no sabía, balbuceó Beatriz, pero yo sí, respondió él, y no dije nada, y eso me convierte en un monstruo. Se arrodilló frente a mí. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, abandoné a tu madre, te abandoné a ti, pero si me permites, me gustaría caminar contigo hacia el altar, no como tu suegro, sino como tu padre. Miré a mi papá, el hombre que me había criado, que había sacrificado todo por mí. Él me sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Adelante, mija, él también es tu familia. Los tres caminamos juntos por ese pasillo, mi padre adoptivo de un lado, mi padre biológico del otro, y yo en el medio, con el corazón roto y sanado al mismo tiempo. Beatriz se desplomó en la banca, cubriendo su rostro con las manos. Nadie dijo nada, nadie se atrevió. Cuando llegué al altar, Sebastián me tomó de las manos. No sabía nada, Elena, te lo juro, pero ahora que lo sé, nada cambia. Te amo, y voy a amarte siempre, aunque sea tu hermanastra. Le pregunté, con una sonrisa triste. Él negó con la cabeza. No compartimos sangre. Mi mamá es Beatriz, tú eres hija de mi papá, pero no de ella. No somos familia de sangre, somos algo mejor, somos una elección. El sacerdote, que había estado en silencio todo ese tiempo, carraspeó. Bueno, supongo que podemos continuar. Nos casamos ese día, con lágrimas, con verdades reveladas, con un escándalo que nadie olvidaría jamás. Beatriz se quedó sentada durante toda la ceremonia, inmóvil, como una estatua de sal. Después de la boda, don Ricardo se acercó a mí. Elena, tengo algo más para ti. Me entregó una carpeta. Esta es la escritura de una casa. Estaba a nombre de tu madre. Yo se la compré hace 30 años, pero ella nunca aceptó mi dinero. La vendí cuando ella murió, pero ahora, quiero que sea tuya. Es lo menos que puedo hacer. No necesito tu dinero, le dije. No es dinero, respondió él, es una deuda que nunca podré pagar. Beatriz no volvió a dirigirme la palabra. Se fue de la recepción temprano, sin despedirse de nadie. Sebastián intentó hablar con ella, pero ella solo le dijo, necesito tiempo. Pasaron los meses. Don Ricardo y yo empezamos a construir una relación. No era fácil. Había mucho dolor, mucha historia perdida, pero él intentaba, y yo intentaba perdonar. Beatriz, sin embargo, nunca cambió. Cada vez que Sebastián la visitaba, ella encontraba una forma de recordarle que yo había arruinado la familia, que yo había traído vergüenza al apellido. Un día, Sebastián llegó a casa, y me dijo, mi mamá me pidió que escogiera, ella o tú. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, con el corazón en la garganta. Le dije que ya había escogido, el día que te propuse matrimonio. Abracé a mi esposo y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Hace 6 meses, recibí una llamada. Era don Ricardo. Elena, tu Beatriz tuvo un accidente. Está en el hospital. Fuimos de inmediato. Cuando entré a su habitación, ella estaba recostada en la cama, pálida, con tubos conectados a su cuerpo. Me miró, y por primera vez en años, no vi odio en sus ojos. Vi miedo. Elena, susurró. Me acerqué. Perdóname, dijo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname por todo. Fui una monstrua contigo. Y ahora me doy cuenta de que perdí a mi hijo por mi orgullo. No supe qué decir. Parte de mí quería gritarle, recordarle cada humillación, cada palabra hiriente, pero otra parte solo veía a una mujer rota. No te puedo perdonar todavía, le dije con honestidad, pero puedo intentarlo. Ella asintió, cerrando los ojos. Es más de lo que merezco. Beatriz se recuperó, y aunque nuestra relación nunca será perfecta, ahora hay algo que antes no existía, respeto. Hoy cuando miro hacia atrás,
pienso en ese día en la iglesia, en el grito de Beatriz, en la revelación de don Ricardo, en todo el dolor y la verdad que explotaron en un solo momento, y me doy cuenta de algo: a veces, pertenecer no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con quién te elige, con quién se queda, con quién lucha por ti, cuando el mundo entero te dice que no eres suficiente. Yo no pertenecía a la familia de Sebastián, pero él me escogió a mí, y eso al final, fue lo único que importó.